Bienvenidos una vez más a las clases de Fundamentos de Física. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio del libro de trabajo que dice de la siguiente manera. En la figura, determine el ángulo formado por los vectores AC y S. ¿Sí? En el literal B me piden el vector proyección del vector OC sobre el CD. Además me dice que se conoce que el lado AB es igual al lado AE y esto es igual al lado CD. Eso es igual al lado OC y eso es igual al lado OD y eso es igual al lado DE. Y eso es igual a 100 unidades. Además me dice que el lado CB es igual al lado de E, y eso es igual al lado A, y eso es igual a 80 unidades. Por lo tanto, vamos a resolver el ejercicio. El literal A me piden el ángulo formado por los dos vectores. Entonces, debemos de aplicar la teoría. Me están pidiendo el ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Me están pidiendo el ángulo teta formado por esos dos vectores. Entonces, veamos cuáles son esos dos vectores. Podemos ver aquí. ¿Sí? Podemos observar que me están pidiendo el ángulo formado por el vector AC, que estaría aquí, que este de aquí sería el vector AC. Este sería el vector AC. Y además me están pidiendo el vector S. Correcto, vamos a ver cuál sería el vector S. El vector S iría desde el punto E hasta el punto C. Y ese sería el vector S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este sería el vector S. Correcto. A ver, aquí se fue un poquito mal, pero ya lo arreglamos en este momento. Ya, ese sería el vector S. Me están pidiendo determinar el ángulo formado por esos dos vectores. Entonces, para determinar el ángulo formado entre los vectores, lo que debemos hacer es aplicar el producto punto. Una de las propiedades del producto punto es que me permite determinar o me permite encontrar el ángulo formado por los dos vectores. Una segunda propiedad que también me permite encontrar el producto punto es que me permite determinar la proyección de un vector sobre la recta de acción de otro vector. Entonces son conceptos fundamentales que debemos de saber. Entonces vamos a determinar eso, ¿no? Entonces vamos a aplicar el producto punto. Me estarían pidiendo el producto punto del vector AC con el vector S. ¿A qué es igual el producto punto de estos dos vectores? Es igual al módulo del primero, igual al módulo del primero, por el módulo del segundo, que sería el vector S, por el coseno del ángulo formado por esos dos vectores, coseno del ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Me están pidiendo el producto punto, no, ¿verdad? Me están pidiendo el ángulo teta. Por lo tanto, entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es a despejar coseno de teta. Yo sé que coseno de teta, despejando esta ecuación de aquí, me es igual al producto punto entre el vector AC punto el vector S sobre ¿quién? Sobre el módulo del vector AC por el módulo del vector S. ¿Estamos de acuerdo? Si yo despejo, me están pidiendo el ángulo teta, no. Digo, me están pidiendo el coseno de teta, no, me están pidiendo el ángulo teta. Por lo tanto, el ángulo teta sería igual a coseno a la menos 1 de qué? De todo esto, ¿no? Coseno de la menos 1 del producto punto del vector AC punto el vector S sobre el módulo del vector AC por el módulo del vector S. ¿Estamos de acuerdo? Eso me están pidiendo. ¿Correcto? Entonces, a ver, ¿conozco el vector AC? No lo conozco. ¿Conozco el vector S? No lo conozco. Pero puedo encontrarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, encontremos el vector AC. El vector AC podemos decir, a ver, por suma de vectores, ¿no? Utilizando la propiedad que se pueden sumar vectores de manera gráfica. Podemos decir que el vector AC, si nos vamos por aquí, que el vector OA más el vector AC, ¿a qué sería igual? Sería igual al vector OC, ¿no? De forma gráfica me quedaría así. ¿Ya? Eso sería. Entonces yo matemáticamente, ¿cómo lo transmito esto aquí? Me quedaría que el vector OA más
el vector AC es igual a ¿qué? Es igual al vector OC. ¿Me están pidiendo el vector OC? No, me están pidiendo determinar el vector AC. Por lo tanto, el vector AC sería igual al vector OC menos el vector OA. ¿Estamos de acuerdo? Menos el vector OA. ¿Conozco el vector OC? No lo conozco porque el vector OC sería toda esta parte de aquí, ¿no? Como podemos observar. ¿Conozco el vector OA? Tampoco lo conozco. Ah, no, el vector OA sí lo conozco porque el vector OA iría desde este punto hasta este punto y en este caso sería en el eje X, ¿no? Por lo tanto, el vector OA sería igual ¿a cuánto sería igual? El vector OA sería igual a 80. Sabemos que todo vector es igual al módulo por su unitario. En este caso conocemos el módulo y el unitario no es más que la dirección del vector. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, vamos a determinar primero el vector OC. Para determinar el vector OC, ¿a qué sería igual el vector OC? ¿Sí? De la misma manera, por el método gráfico podríamos determinar que el vector OC sería igual. A ver, veamos a qué es igual el vector OC. El vector OC sería igual, si nos vamos por aquí, partimos desde el origen, el vector OC sería igual al vector OD, que sería hasta aquí, OD, más el vector DC. ¿Estamos de acuerdo? Y ese sería el vector OC, de manera gráfica. De manera, si pasamos al gráfico de manera matemática, me quedaría que por suma de vectores, ¿a qué sería igual? Si tenemos por aquí, nos vamos por este lado hacia abajo, me quedaría que OD más el vector DC sería igual a ¿qué? Sería igual al vector OC. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, aquí me están pidiendo el vector OC, no, me están pidiendo, sí, me están pidiendo el vector OC, perfecto. Pero aquí me aparece otra incógnita, ¿qué me aparece? El vector OD, sí lo puedo encontrar porque el vector OD conozco el módulo que vale 100 y conozco el unitario, en este caso sería el unitario, sería acá, ¿no? Pero conozco el vector DC, no conozco el vector DC, por lo tanto, entonces, a ver, yo conozco el vector OD, que en este caso sería 100, el unitario sería acá, la dirección del vector, más el vector DC, porque el vector DC no lo conozco, y esto es igual al vector OC. Entonces, para determinar el vector OC, ¿qué necesito? Lo que necesito es determinar el vector DC. Para ello, a ver, sabemos que todo vector es igual al módulo por su unitario. Por lo tanto, el vector DC lo podemos expresar como el módulo, ¿por quién? Por el unitario del vector DC. Y el unitario no es más que los cosenos directores, no es más que las direcciones del vector en cada uno de los ejes. En este caso podría ser en el eje Y, en el eje Z y en el eje X. Entonces, ¿qué me hace falta para determinar el vector OC? Me hace falta el unitario del vector DC. ¿Sí? Entonces, para determinar el vector DC, podemos decir que el vector DC es igual al módulo por su unitario. Si yo determino este ángulo de aquí, podría encontrar la dirección del vector, porque el vector DC está, ¿en qué plano está? Estaría en el plano YZ. Por lo tanto, si encuentro el ángulo 1, podría determinar la dirección del vector. Para ello, para encontrar el ángulo 1, podemos hacerlo utilizando el triángulo formado por los puntos ODC. ¿Sí? En este caso nosotros conocemos, ¿no? Conocemos que el punto OC es igual a 100 unidades, que el punto CD es igual a 100 unidades y además que el punto OD, ¿sí? Que el punto OD es igual a 100 unidades. Entonces podríamos decir nosotros que esto vale 100, que esto también vale 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces si aplicamos ley de cosenos, ¿cómo aplicamos la ley de cosenos? En este caso, que el lado CO elevado al cuadrado, CO elevado al cuadrado, ¿a qué sería igual? Sería igual a CD, pongámosle DC elevado al cuadrado, más OD, más OD elevado al cuadrado, menos el doble producto de ¿qué? De los lados que hemos elevado al cuadrado, menos DC, bueno, menos el producto de los dos lados, menos DC por OD. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esto sería igual por el coseno de ¿qué? Por el coseno del ángulo 1. ¿Ya? De aquí necesito despejar el coseno del ángulo 1. ¿A qué sería igual el coseno del ángulo 1? Si yo despejo de aquí, de este caso, el coseno del ángulo 1, sería igual a ¿qué?
¿sí? El coseno del ángulo 1, si yo despejo de aquí, sería igual a OC al cuadrado, CO al cuadrado, o OC es lo mismo, ¿no? OC elevado al cuadrado, que sería este segmento de aquí, menos ¿quién? Menos DC elevado al cuadrado, ¿sí? Más OD elevado al cuadrado, sobre 2 veces el segmento DC, ¿por quién? Por el segmento OD. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sabemos que OC es igual a 100 unidades. Podríamos decir aquí, sería igual a 100 al cuadrado. ¿Sí? 100 al cuadrado menos 2 veces. Sí, esto sería igual a 100 al cuadrado menos. A ver, por favor, aquí no sería menos 2 veces, ¿no? Aquí solamente sería 100 al cuadrado menos, ¿sí? Menos 100 al cuadrado más 100 al cuadrado, ¿sí? Sobre 2 veces que multiplica 100 por 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo metemos el ángulo 1, que sería igual, el ángulo 1, coseno del ángulo 1, por favor aquí podemos poner que coseno del ángulo 1, ¿a qué sería igual? 100 al cuadrado menos 100 al cuadrado se va y me quedaría 100 al cuadrado sobre 2 veces 100 por 100, ¿no? ¿Eso qué sería igual? En la calculadora me quedaría que 100 al cuadrado dividido para 100 por 100 y esto por 2. El coseno del ángulo 1 sería igual a 0.5. 0.5. Pero me están pidiendo el coseno del ángulo 1, ¿no? Me están pidiendo el ángulo 1. Entonces, si yo aplico el coseno invertido, ¿a qué sería igual? Entonces sería igual a coseno a la menos 1 de 0,5. Y esto es igual a ¿cuánto? Por favor. Coseno de la menos 1 de 0.5 sería igual a 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? 60 grados. Por lo tanto, ya tengo el ángulo 1, ¿sí? Si ya tengo el ángulo 1, ¿qué podría determinar? Podría determinar el vector de C, porque el vector de C, recuerden que aquí habíamos reemplazado, ¿no? En esta parte de aquí, el vector de C expresado de manera vectorial es igual al módulo por su unitario. Entonces, con el ángulo de 60 grados podríamos aplicar el concepto de los cosenos directores para determinar el vector de C. Entonces, el vector de C, ¿a qué sería igual? El vector de C, sabemos que es igual al módulo. ¿Cuánto vale el módulo? En este caso sería 100. ¿Por qué? Por el coseno. A ver, veamos gráficamente. ¿Qué tendríamos? 100 es igual. El vector de C sería igual al módulo por su unitario. En este caso, en el eje Y, ¿cuánto sería? Seno de 60 o seno del ángulo 1 en J sería seno del ángulo 1. A ver, vamos a borrar esto. Algo le pasa a mi tableta. Sería seno del ángulo 1, que en este caso sería 60 grados. En Y sería positiva, ¿no? Que sería J, menos. Y aquí en el eje Z, que sería coseno, ¿no? Coseno del ángulo 1, coseno de 60 grados, en este caso sería acá. ¿Por qué le pongo negativo? Porque desde este punto, si yo me paro en el punto D, si yo me pongo en este punto de aquí, por favor, si yo me pongo en este punto de aquí, ¿qué estaría viendo? ¿Qué estaría viendo? Que la componente del vector de C en el eje Z sería negativa. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces estaría viendo que la componente del vector de C en el eje Z sería negativa. Eso estaría viendo aquí. ¿Ya? Correcto. Ya conozco el vector de C, por lo tanto, ¿qué puedo determinar? Puedo determinar el vector OC. Entonces, si yo reemplazo en esta ecuación de aquí, le vamos a llamar ecuación número 1. Vamos a llamarle ecuación número 1, ¿ya? Entonces,
Si yo reemplazo el vector de C en la ecuación número 1, ¿cómo me quedaría? Que 100K, aquí es más el vector de C, que en este caso sería 100. Por favor, antes de eso de aquí, podemos decir que el vector de C aquí es igual. Seno de 60, ¿sí? Seno de 60 es 0.86, por lo tanto 100 por 0.86 me quedaría 86.6 en J menos coseno de 60 es 0.5 menos 50 en K. ¿Sí? De esa manera quedaría expresado el vector de C. Entonces, si yo reemplazo el vector de C en la ecuación número 1, que me quedaría 100K, me quedaría de esta forma, ¿no? 100K más el vector de C, en este caso que el vector de C vale 86.6, 86.6 en J menos 50K. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería igual al vector de C, pero esto es igual a ¿qué? Esto es igual al vector OC. En este caso, el vector OC, pasémonos al lado izquierdo, quedaría expresado de la siguiente manera. El vector OC sería igual a 86.6, 86.6 en J, K con K se elimina y me quedaría, bueno, se restan, ¿no? 100K menos 50K me quedaría 50K. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. En este caso el vector OC viene expresado, ¿sí? Y eso podemos apreciarlo aquí en la figura, ¿no? Que el vector OC tiene una componente en el eje, este de aquí sería positivo. Por favor, 100K menos 50K me quedaría más 50K. Podemos apreciar que el vector OC tiene una componente en J positivo y una componente en K positivo, ¿sí? Gráficamente se puede apreciar eso. Por lo tanto, el vector OC ya lo hemos determinado. Pero me andaban pidiendo el vector OC, no, ¿qué me estaban pidiendo? Por aquí podemos observar que me estaban pidiendo. Me estaban pidiendo el vector AC, pero como ya tengo el vector OA y ya tengo el vector OC, puedo encontrar ¿qué? Puedo encontrar el vector AC. Entonces podemos decir aquí, por favor, que el vector AC sería igual a ¿qué? El vector AC sería igual al vector OC. El vector OC era igual, abajo teníamos que el vector OC es igual a 86.6, 86.6 en J más 50K, ¿sí? Menos el vector OA, en este caso el vector OA que podemos observar que va desde el punto O hasta el punto A sería igual a 80, ¿no? Menos 80i, menos 80i, menos 80i. ¿Ya? Entonces si yo arreglo este vector de aquí me quedaría menos 80i más 86.6j más 50K. ¿Correcto? Entonces ese de ahí sería el vector AC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más me hace falta? Ya tengo el vector AC, ya tengo este vector de aquí. A ver, ya tengo este vector de aquí. ¿Sí? ¿Qué más me hace falta? Me hace falta el vector S. En ese caso el vector S, a ver, de manera gráfica, ¿cómo me quedaría que el vector S sería cuál? Este de aquí sería el vector que ya lo tenemos, ¿no? Este de aquí sería el vector que ya tenemos. Pongámosle un cambio de colores, pongámosle un verde. Ese sería... bueno, no sé por qué se pone todo lo que está escrito en verde. Pero bueno, este de aquí sería el vector S. A ver, ¿cómo podemos determinar el vector S? Sí, el vector S lo podemos encontrar como, de manera gráfica podemos decir que OE más S es igual al vector OC. Sí, de manera gráfica, a ver, de manera gráfica podemos venir por aquí. Sí, desde el punto O hasta el punto E. Entonces, en este caso sería OE
más el vector S, ¿a qué es igual? Será igual al vector OC, que ya lo tenemos graficado ahí. ¿Sí? Entonces, por favor, en este caso, me quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Que OE, a ver, hagámoslos aquí, por favor. En este caso me quedaría que OE más el vector S es igual a ¿qué? Es igual al vector OC. Me están pidiendo el vector S, por lo tanto voy a despejar el vector S. S sería igual al vector OC menos el vector OE. ¿Estamos de acuerdo? El vector OC ya lo conozco. ¿Cuánto valía el vector OC? Habíamos determinado por aquí. Por acá abajo estaba. El vector OC es igual a 86.6 en J más 50 acá, ¿no? El vector, por lo tanto, me quedaría que el vector S es igual a 86.6 en J más 50K menos el vector OE. Veamos gráficamente a qué es igual el vector OE. Tenemos que el vector OE sería en este caso esta de aquí, ¿no? Pero podemos ver de manera gráfica que el vector OE sería igual a ¿qué? El vector OE sería igual al vector OD más el vector de E. A ver, aquí. Más el vector de E. ¿Estamos de acuerdo? En este caso que iría desde aquí. A ver, este se me está subiendo mucho. En este caso quedaría ahí. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, el vector OE, ¿sí? De manera gráfica podríamos determinar de manera gráfica que el vector OE, entonces me quedaría que el vector OD más el vector de E es igual al vector OE. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, de manera gráfica, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale el vector OD? El vector OD sí lo conozco y esto vale 100K, ¿no? 100K más el vector de E. ¿Cuánto vale el vector de E? El vector de E en este caso estaría en el eje X. Eso sería igual a 80i. Si esto es igual al vector OE, por lo tanto podríamos decir que el vector OE es igual a ¿qué? A 80i más 100K. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Que el vector OE es igual a 80i, digo a 80i más 100K. Entonces podríamos determinar, reemplazar arriba, ¿no? Que el vector S en este caso, ¿a qué sería igual? Podríamos decir, sí. Podríamos decir, a su vez, a ver, si reemplazamos OD más de E es igual a OE, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar acá porque estábamos buscando el vector S y dice que el vector S es igual a OC menos OE. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a reemplazar aquí. S, ¿a qué es igual el vector S? S es igual al vector OC. ¿Cuánto vale el vector OC? 86.6J. 86.6J más 50K menos, en este caso sería menos el vector OE, ¿no? Que me hace falta aquí. Menos el vector OE, pero el vector OE es igual a ¿qué? A 80i más 100K. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el vector S expresado en las componentes rectangulares del vector, me quedaría que el vector S sería igual a menos 80i, ¿sí? Menos 80i más 86.6 más 86.6 en J y menos, a ver, 50K menos 100K menos 50K. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hemos determinado el vector S. ¿Qué me hace falta, por favor? Ya tengo el vector S.
A ver, para reemplazar aquí en la ecuación de aquí, esta pongamos en ecuación número 2, porque ya hemos puesto una ecuación número 1 por ahí. Ya, esta le vamos a llamar la ecuación número 2. ¿Ya? Entonces, ya tengo el vector AC, tengo el vector S, por lo tanto, ¿qué puedo aplicar? Puedo aplicar el producto punto. Vamos a aplicar el producto punto. ¿A qué sería igual, por favor? El producto punto del vector AC, ¿sí? Punto el vector S. ¿A qué es igual el producto punto? Sí, en este caso, teóricamente me quedaría así. AC, ¿a dónde está el vector AC? Lo teníamos por aquí. Arriba está, que sería igual a menos 80i. Que sería igual a menos 80i. ¿Sí? Más 86.6j. Más 86.6 en j. Más 50k. ¿Estamos de acuerdo? ¿Punto qué? Punto menos 80i. Más 86.6 en j. Y menos 50k. Menos 50k. Entonces, sabemos que el producto punto de manera rápida se aplica I con I, J con J, K con K. Entonces, en este caso me quedaría 80, me quedaría así, ¿no? I con I sería menos 80 por menos 80, más que J con J, 86.6 multiplicado por 86.6 y K con K. Me quedaría 50 más por menos da menos, sería menos 50 por 50. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, al hacer esta multiplicación y al hacer la suma y resta, me quedaría que el producto punto de estos dos vectores sería igual a 128, no, a 11.296. ¿Estamos de acuerdo? 11.296. Ese sería el producto punto. Vamos a determinar el módulo del vector AC, porque lo vamos a necesitar. El módulo del vector AC será igual. ¿A qué es igual el módulo? El módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevados al cuadrado del vector. En este caso sería igual a 86. En este caso sería igual a menos 80 al cuadrado más 86.6 al cuadrado más 50 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces el vector AC, digo el módulo, por favor, aquí es módulo, ¿no? Esto es sacrilegio, módulo. Entonces el módulo del vector AC sería igual, ¿qué sería igual? El módulo del vector AC a 128.1. A 128.1, ¿ya? También podemos concluir que el módulo del vector AC, esto ya les dejo para ustedes, que el módulo del vector AC es igual al módulo del vector S. Es igual al módulo del vector S, ¿ya? Es igual al módulo del vector S. ¿Por qué puedo concluir esto, no? Porque las componentes del vector A y el vector C en módulo, ¿sí? El módulo de las componentes en cada una de las proyecciones del vector son iguales, ¿no? Lo único que cambia es la componente en el eje Z, que sería negativo. Entonces podemos ahora sí, podemos decir que podemos reemplazar en la ecuación 2, ¿no? Que el ángulo θ, que sería igual al ángulo θ, en este caso, el ángulo θ es igual a coseno a la menos 1, ¿de qué? Del producto punto. ¿Cuánto sale el producto punto? 11.200, que me quedaría 11.296 sobre 128.1 que multiplica a 128.1, ¿no? Sí. Entonces, podemos de aquí despejar, por favor, en la calculadora el ángulo θ. ¿Sí? Si realizamos esa operación, me quedaría que el ángulo θ es igual a 46.49.
¿Ya? Perfecto. Eso sería el literal A del ejercicio 46.49. Entonces, para sacar el ángulo de dos vectores, por favor, los vectores deben estar en primer lugar medidos a partir del mismo punto. Entonces, ¿qué yo debería hacer? Sí, yo lo que debería haber hecho es trazar aquí un gráfico auxiliar. En este caso, podemos ponerlo así. Podemos decir esto, ¿no? Podemos decir esto, por favor. Podemos decir esto. Sí, simplemente vamos a utilizar un gráfico en 2D para ayudar, ¿no? Para graficar de manera rápida los vectores. Entonces podríamos decir esto. Este sería en el eje Y, este sería el eje X, y entonces el vector, bueno, en este caso para acá estaría el eje Z, ¿no? Sería el eje Z. En este caso el vector AC, ¿cuál sería el vector AC? Si los grafico a partir del origen, el vector AC estaría hacia acá, obviamente con su componente en dónde, con su componente en el eje Z, sería el vector AC, y el vector S, que estaría hacia dónde, hacia abajo, ¿verdad? El vector S, sí, si yo realizo este vector de aquí, ¿qué yo hago? Yo lo puedo trasladar acá de forma paralela, asumiendo que estos gráficos son paralelos, o bueno, no son paralelos, pero podría decir que el vector S, ¿hacia dónde estaría? Estaría hacia acá. Inclusive lo podría graficar de mejor manera, porque tengo las componentes rectangulares aquí del vector S. Podemos decir que el vector S tiene una componente en ¿dónde? Aquí. Tiene una componente en Y negativa, tiene una componente en J positiva y una componente en K negativa, ¿no? Podemos decir esto. Ya, pero básicamente una componente en Y negativa que estaría hacia adentro, una componente en J positiva y una componente en Z negativa. Prácticamente estaría por acá. Este sería el vector S. ¿Y cuál es el ángulo que me están pidiendo? El ángulo que me están pidiendo es el ángulo formado por los dos vectores, que en este caso sería el ángulo T. Sí, el literal B, por favor. El literal B, ¿cómo lo resolveríamos? Me piden determinar la proyección del vector OC sobre el vector CD. Por lo tanto, aquí en el gráfico debo localizar estos dos vectores y aplicar el producto punto. ¿Sí? Recuerden que el producto punto, una de las propiedades es que me permite determinar la proyección de un vector sobre la recta de acción de otro vector. Y de esa manera podríamos encontrar el literal. Bueno, eso ya le dejo de tarea. Ha sido un gusto. Cualquier duda, inquietudes, por favor, estamos para resolverla.